Yo quiero que ustedes sepan que todo este curso que estamos haciendo excede a una cuestión técnica y teórica. La idea es poner en movimiento todo esto ahora y durante todo el 2019. ¿Tenés el PowerPoint? Muy bien. Así que bienvenidos todos a esta tercera lección de hacer discípulos. ¿Qué tenemos ahí? Nuestra misión. Vamos a repetirla. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Tenés un chicle en la boca? Sí. No sé si vas a poder comer chicle y decir la misión. Vamos a intentarlo. Nuestra misión para el 2019. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te reís? Dice así: glorificar a Dios siendo una comunidad apasionada por Cristo, donde cada discípulo es un hacedor de discípulos. ¿Qué estamos diciendo con esta misión? Que esto va a ser nuestro objetivo, es nuestro objetivo a partir de este año. Así que por eso estamos dando el curso. Vamos a tratar de arrancar nuestra tercer clase, pero ahí tenemos 3 mandamientos. Uno dirá, ¿por qué estamos poniendo tanto énfasis en hacer discípulos? Bueno, ahí hay 3 mandamientos centrales del Nuevo Testamento. El primero y el segundo están en Mateo 22, el tercero en Mateo 28. Número 1, amar a Dios. Número 2, amar al prójimo. Número 3, hacer discípulos. Vamos a decirlo en voz alta los 3. ¿Vamos? Número 1. Número 2. Número 3. Nos hemos desinflado. Vamos de nuevo. Número 1. Número 2. Número 3. ¿Qué relación tienen estos 3? Mucho. Porque la única manera que a mí me motorice a ser discípulos es el amor de Dios. Si yo no tengo una experiencia renovadora con el amor de Dios, no me mueve nada. La gente pasa alrededor mío y a mí no se me mueve un pelo. Y los que hemos perdido mucho, menos. Amar a Dios es lo que nos motoriza. Por eso Pablo decía, el amor de Cristo nos constriñe. En segundo lugar, amar al prójimo. El amor de Dios me tiene que llevar a amar al prójimo. ¿Por qué? Porque no quiero que se pierda, porque quiero que sea un discípulo con propósito y se manifieste en cosas prácticas. Y finalmente, porque amo al prójimo, sé que la mejor manera de manifestarlo es hacerlo un discípulo. Así que en todo este desafío que estamos haciendo, surgen estos 3 mandamientos. Repasamos un poquito. ¿Cuál fue la primera clase? Pescar. Y ahí hablamos de la importancia de que hacer discípulos nos tiene que llevar a una prioridad de mirar la gente que se pierde sin Cristo. La clase anterior, Chiche habló de cargar. ¿Recuerdan? ¿Quiénes estuvieron en la clase pasada? ¿Qué pasaje tocó Chiche? El buen samaritano. Si no se acuerdan, ya está levantado y pueden volver a escucharlo. Y hoy vamos a pensar en el concepto de transferir, que tiene mucho que ver con el momento en que ya empecé a trabajar con el discípulo y qué significa transferir. A ver, vamos a pensar un poquitito en todo eso. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? Eso es una posta que se hace en las Olimpiadas, en las carreras de postas de 4, el concepto de transferir. Piensen un poquitito, a ver si nos podemos enfocar. Dijimos que hacer un discípulo tiene que ver con pescar. Saber toda la gente que tenemos alrededor y que necesita a Cristo y que Dios nos pone no en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Hemos hablado de que hacer un discípulo significa cargar, entender que está lleno de problemas, de angustias y que yo voy a tener que acompañarlo por tiempo en esos momentos difíciles. ¿Alguien fue acompañado en un momento difícil por otro hermano? Levante la mano. Bueno, ahora lo tengo que hacer yo con otro. ¿Está bien? Y hoy vamos a hablar de transferir para pensar qué significa cuando ya tengo el discípulo, ya lo gané para Cristo y quiero hacerlo un discípulo. ¿Qué le voy a transferir? ¿Conocimiento? ¿Qué le voy a transferir? ¿Lecciones? ¿Es solo eso? ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo el apóstol Pablo? ¿Qué transfirió? Y nosotros vamos a tratar en estos minutos entender un poquitito este concepto de transferir. Miren, el primer versículo que nos lleva de la mano es 2 Timoteo 2.2. Tomen su Biblia, le voy a pedir que me ayuden. Alguien que me lee 2 Timoteo 2.2. Tengo a Pablo, Timoteo, hombres fieles y enseñan a otros. ¿Qué dice ese versículo? Me lo dicen de memoria, si no. Uy, qué linda Biblia, muy bien.
Biblia arriba, muy bien. Gracias, podés bajar. Muy bien. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:2? Sean idóneos para enseñar también a otros. Maestra, vuelvo a decirlo. Esta fue una maestra brava, era de las de matemática, mala, pero el Señor la transformó y ahora es buena, dale. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo se lo dice a Timoteo, está diciendo lo que yo transferí a uno, hay que transferirlo a otro. Pero hay otro versículo antes de esto, que es el versículo clave, que lo vamos a buscar todos, que está en Filipenses capítulo 4, versículo 9. Este es el versículo clave de transferir. ¿Qué transferimos en un discipulado? 4 cosas que están acá. Dice la Biblia así, y tenga abierto allí, porque vamos a hacer una exégesis de este versículo. Vamos todos juntos en voz alta, Filipenses 4:9. Vamos. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cuántos verbos hay aquí? No, pero ¿cuántos verbos está transfiriendo? 6 dicen algunos, mírenme la mano, 6 dicen. 4, ¿qué dice el apóstol? Miren, lo que 1 aprendieron, 2 recibieron, 3 oyeron, 4 vieron, esto lo vieron en mí, esto hagan. Este es el concepto de transferir. Y de este pasaje sencillo, vamos a ver 4 cosas que son fundamentales cuando uno hace un discípulo y transfiere. Miren esto. Las personas que vamos a hacer discípulos están llenas de dudas. Y tendremos que responder con la Biblia. Ayer tuvimos un encuentro con uno de los equipos de campamento y le dijimos, cuando una persona nos pregunta algo y no sabemos, es preferible decir, no sé, te contesto después, que agarrar con esta guitarra, el buena Biblia, puede bajar la Biblia, paz, muy bien. Estarán llenos de dudas y tenemos que responderle con la Biblia. Estos discípulos tendrán muchas necesidades y va a requerir en esa transferencia que tengamos una actitud de oración por ello, porque hay muchas cosas que no vamos a poder modificarlas nosotros, solo Dios puede hacerlo. 3, van a tener pruebas y van a querer abandonar en la mitad del río. Vamos a tener que pasar horas ayudándolos. Y van a tener deseos contrarios al Evangelio. Es decir, en medio de hacer el discípulo, sacarlo del mundo y proyectarlo para Cristo, va a haber momentos donde van a decir, yo quiero pecar, porque me gusta pecar, porque soy un pecador empedernido. Y esos deseos se van a contrastar con llevarlo a depender absolutamente del Señor. Pensando en eso, hacer discípulo es un proceso de transferir la vida de Cristo. Entonces, vamos a tomar en otra versión este pasaje, un poco menos española, como leemos nosotros, y vamos a leerla aquí. Dice el apóstol, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron y vieron. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. ¿Qué es transferir en un discipulado? Básicamente 4 cosas que están ahí. Número 1, transferimos vida, lo que viste. Ahora, ¿qué vida? ¿La vida de quién transfiero? Esto es muy importante, ¿eh? Acá está uno de los núcleos del discipulado. ¿Qué transfiero? Número 2, vivencias, lo que aprendisteis. Número 3, verdades, lo que oyeron. Y número 4, visión, lo que recibieron. Vamos al primero, lo que visteis, que refleja a Cristo. Miren, el primer concepto que tenemos que entender cuando estamos haciendo un discípulo, que estamos transfiriendo una vida. Entonces la pregunta es, ¿la vida de quién? Pablo dice, lo que vieron, lo que oyeron, lo que recibieron, lo que aprendieron de mí, esto transfiérenselo a otros y hagan. Primero que nada,
lo que viste. ¿Por qué lo que viste apunta a la vida? Porque Pablo está diciendo, hay algo que ustedes vieron en mí que es mucho más que bla, bla, bla. Hay una vida que se descubre cuando recibí a Cristo como Salvador. Vamos a hacer un coso. Vení, Andrés, vení. ¿Cómo estás? Andrés es un pagano y un perdido. Amén. No, sí, dice. Yo lo fui a pescar. ¿A dónde lo fui a pescar? A las flores. Y se entregó a Cristo. No sabe nada del cristianismo. No sabe nada. Entonces él necesita ver, además de lo que le dicen. Le hablan de que en idioma evangélico y no entiende nada. Él lo que sabe es que era un pecador y Cristo lo perdonó. Pero ahora va a empezar a caminar como un discípulo. Así que él va a tener que ver en mí algo en mi vida que él comience a imitar y a tomar. Entonces, la manera en que yo me conduzca, la manera en que yo hable, imagínense si yo le estoy hablando, mirá, hay que aprender a controlar el enojo y tenés que aprender a no tener raíces de amargura en tu vida. Y yo le voy diciendo todo eso técnicamente y de pronto en el celular recibo un WhatsApp y digo, pero vos podés creer, ¿por qué no se va la...? Y él me mire, ¿cómo el asunto? Gracias, Andrés. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí cuando hablamos de vida? El apóstol Pablo era muy particular. Él siempre hablaba de una vida que había en él. ¿De quién era esa vida? De Cristo. Acá está el secreto. Cuando nosotros estamos discipulando a una persona, transferimos la vida de Cristo que tiene que estar en mí. Gustavo, yo recibí a Cristo como Salvador. El Señor está en mi corazón. Sí. Pero la vida de Cristo está reflejada por la obra del Espíritu Santo en cambios en mi vida que el otro tiene que ver. ¿Ustedes se imaginan el conflicto que hay cuando yo transfiero una verdad con la palabra y tengo otra cosa con la vida? Miren, hay muchas cosas que son lícitas, pero que pueden ser una piedra de tropiezo para alguien. Hay muchas cosas que yo puedo hacer y a mí no me hacen nada, pero pueden ser una piedra de tropiezo para el otro. La manera en que yo actúe va a marcar una bendición o un problema para la otra persona. Una persona que viene a Cristo no tiene límites y licencias. Las va a poner las que yo hago. No sabe cómo manejarse con el sexo opuesto, por ejemplo. Va a imitar cómo yo lo hago. No sabe qué hacer con los problemas que tiene dentro de su familia, con su mamá, con su papá, con su hermano. Va a imitar la manera en que yo actúo. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, por ejemplo, en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Qué está diciendo? Vean en mí a Cristo. ¡Wow! ¡Qué desafío!, ¿no? ¿Qué te parece, Fabián? Que tengan que ver a mí, en mi vida y en mi conducta, a Cristo. Bueno, les quiero decir a todos que el desafío de esta sociedad es ese. La gente no cree más en las palabras, no cree en los discursos, no cree en la religión, no cree en nada que tenga que ver con las palabras. Necesitan ver personas, igual que ellos, que muestren a Cristo. En esta carta a Filipenses, el apóstol Pablo mostraba a Cristo en personas. Por ejemplo, él habla de dos personas. Habla de Timoteo, por ejemplo. Y Tito, que no está ahí en la carta, pero eran personas que estaban liderando en la iglesia. Y él les transfirió la vida de Cristo para que ellos la puedan trabajar en otros. Les quiero decir que estos dos siervos se encontraron con iglesias complicadísimas. De hecho, Tito se encontró con la iglesia en Creta, que el de la descripción del capítulo 1 era gente muy complicada. Y está hablando de la transferencia de vida. En carta, en Filipenses, por ejemplo, habla de dos mujeres, capítulo 4, Evodia y Síntique. Eran dos mujeres que tenían un problema y cuando él las exhorta, las está llevando a un plano espiritual para que actúen como Cristo. Y como él tenía esa autoridad, podía trabajar sobre la vida de ellas. ¿Qué les quiero decir? Acá hay un secreto importantísimo y que tiene que ver que cuando yo hago un discípulo, no tengo que hacer un duplicado de Gustavo. No tengo que convertir en una persona religiosa. ¿Qué hizo Jesús cuando se enfrentó con los fariseos? No sé si cuántos de ustedes se ubican en Mateo 23, pero en Mateo 23 el Señor le trae toda la condena a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos decían una cosa y hacían otra. Y Pablo está diciendo, lo que vieron en mí, eso hagan. Qué desafío, ¿no? Mostrar la vida de Cristo. Es todo un concepto. Por eso cuando uno habla de que transferimos vida,
tenemos que pensar en esto. El ejemplo de Pablo es relevante porque la vida de Pablo no se trató de Pablo, sino que en realidad se trató de Cristo. Y por eso era relevante la vida, porque estaba en Él. Y yo creo que este concepto de transferir la vida de Cristo nos tiene que llevar a todos nosotros a una profunda restauración interior. Yo les pongo Juan 21. ¿Se acuerdan qué fue Juan 21? ¿Qué pasó en Juan 21? Sí. ¿Dónde fue eso? En el mar de Tiberias. Pedro venía de un fracaso tremendo con su vida. Le falló al Señor, le negó 3 veces, estaba liquidado. Hasta ahí el Señor no le había dicho nada que iba a hacer con su vida. Es más, se fue a pescar creyendo que tenía que volver a los peces cuando Dios le había dicho que iba a ser pescador de hombres. Pero el Señor toma un tiempo personal con él y le demuestra que la importancia es la relación que tenga Pedro con Cristo. Yo transfiero a Cristo dependiendo de lo que la relación con Dios haya en mi vida. Y esto me lleva sin escalas a la intimidad. Si yo voy a ser un discípulo en el cual voy a transferir la vida de Cristo, necesito todos los días tener una profunda relación con el Señor. Me lleva a mi devocional, me lleva a mi Biblia abierta, me lleva a mi tiempo de oración, me lleva a mi frescura, me lleva a Juan 21. Porque si no, cuando yo le empiezo a transferir, lo que le trae Fero como los fariseos, a ellos hablaban de bla, 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 pero después no hacían nada de lo que enseñaban. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, cuando Lucas habla de Jesús, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, te hablé de las cosas que Jesucristo comenzó a hacer y enseñar. ¿Y por qué hablo de esto? Porque es el ejemplo que tiene que ver yo con la vida de Cristo en mí, le estoy transfiriendo esa misma verdad. Y yo sé que mientras digo todo esto, más de uno dirá, Gustavo, estamos liquidados todo en eso. ¿Cómo vamos a ser discípulos con los problemas que tenemos? ¿Cómo voy a ser un discípulo con los conflictos personales que tengo? ¿Cómo voy a ser un discípulo para transferir la vida de Cristo si todavía estoy resolviendo un montón de cuestiones de integridad, de seguir a Cristo, la peleo todo el tiempo? Bueno, yo le voy a decir algo. Si esperan resolver todos los problemas de su vida, se van a ir al cielo sin llevar un solo discípulo. Yo creo que transferir la vida de Cristo no significa que seamos impecables ni que seamos personas absolutamente irreprochables. Tenemos que luchar por la integridad. Pero sí personas que con debilidades estamos absolutamente convencidos que si vamos a la fuente, a la relación íntima con el Señor, tenemos algo que compartir. Y ahí viene la profunda necesidad. Recién tuvimos un momento de oración donde hablábamos de renuévame, Señor Jesús. A veces a mí me parece que llegamos a fin de año con las pilas complicadas, ¿no? Y necesitamos tener un mar de Tiberias todos nosotros y poder compartir lo importante que es la vida de Cristo. Miren, yo he aprendido más viendo a santos hombres de Dios con sus errores, ver a Cristo en ellos pidiendo perdón, ver a Cristo en ellos con mucha humildad, ver a Cristo en ellos con actitudes sencillas de compasión con el que sufre. Y esas actitudes de esa persona me mostraron a Cristo y me bendijeron y me abrieron un camino para imitarlas. Esas personas influenciaron más mi vida que desde acá del púlpito enseñando cosas. Así que si yo tuviera que tener un desafío en esta tarde, cuando pienso en transferir en un discipulado a otro, es decirle, Señor, ayúdame para que tu presencia se pueda ver en mí. Que yo pueda mostrar que tengo pecados, que caigo, pero que Cristo es real en mi vida. Que no soy un religioso. Y que Él me transforma, y entonces la otra persona que no sabe nada de Cristo, el Andrés que puse acá, dice, mira, este hombre se enoja, pero pide perdón. Este hombre miente, pero vuelve sobre sus pasos y pide perdón. Este hombre tiene falencias, pero el Espíritu Santo obra en él y yo lo veo a Cristo en él. Por eso transferimos a Cristo. 2. Además de vida, lo segundo que tenemos que transferir es vivencias. Dice allí lo que aprendiste. La palabra en español que está allí, aprender, da la idea de conocimiento, pero en realidad lo que está queriendo decir allí, más que conocimiento, son vivencias que tuvieron con el apóstol y que le marcaron la vida. Si tuvieran que definir una vivencia espiritual, que es algo más que transferimos, ¿cómo definirían una vivencia?
¿Qué es una vivencia? A ver. ¿Qué es una vivencia? ¿Qué? ¿Perdón? Sí. Sí. ¿Qué más es una vivencia? Una oración contestada, muy bien. En un momento de desesperación o de angustia o algo puntual, le pediste a Dios y Dios obró. Suponete que estás por discipular a alguien y vos le decís, mira, tengo que orar por este problema familiar porque realmente necesito que Dios muestre su mano. Y vos orás y la persona ora con vos y Dios te contesta y tu vivencia se hace la vivencia de ella y aprendió por la vivencia. Así que aprende por el conocimiento, aprende porque transfiero la vida de Cristo, pero aprendo también por la vivencia. Es aprender por una práctica habitual. Fíjense en 2 Timoteo 1:16, el apóstol Pablo, hay 2 versículos. El primero está en 2 Timoteo 1:16 para los que anotan. El apóstol dice esto, miren las palabras. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. ¿De qué está hablando Pablo acá? ¿De qué vivencia? Cárcel. Miren el segundo versículo. Filipenses 1:12 al 14. Observen. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, Pablo escribe de la cárcel, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás. ¿Y qué pasó con esas prisiones? Observen, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven a hablar mucho más la palabra sin temor. Pablo está hablando de un momento de prueba, pero en el discipulado, el que me mira mis pruebas, claro que las mira. Pablo estaba preso y habla de cadenas y de prisiones. ¿Qué dice que las cadenas y prisiones? Terminando siendo una bendición para otras personas que ¿cómo razonaron? Pablo está preso y en lugar de quejarse, en lugar de rebelarse con Dios, la vivencia de estar preso, yo veo en él el apoyo de Dios y esa vivencia me conforta. Me conforta. En estos días una hermana dijo esta frase: en algunos aspectos de mi vida no me siento capacitada para ayudar personas, pero por algunas cuestiones que he vivido, creo que tengo autoridad para ayudar en estas cosas. Si uno escucha esa frase así, puede llegar a decir, a ver, por ejemplo, si yo tuve un problema con un hijo, solamente por haber tenido el problema con el hijo puedo ayudar a una persona que tuvo un problema con un hijo. Esa vivencia humana me capacita para ayudar a otros. La verdad no es así. Estamos hablando de vivencias espirituales. Ahora, si esa persona vio que esa lucha con un hijo fue una herramienta que Dios utilizó, lo dijimos en el momento de oración, para quebrantarme, para descubrir la oración en otra dimensión y para tener la respuesta, esa vivencia que fue de dolor termina siendo de bendición para la otra persona. ¿Entienden? Quiere decir que cuando yo hago discípulo no tengo que parecerme la persona perfecta, porque no es verdad. No es verdad. Si ustedes buscan en mí, en Roque, en Egardo o en Miguel, personas perfectas, lamento decepcionarlos. No lo somos. Somos hombres con falencias, con luchas, con tentaciones, con pruebas, con enfermedades, con conflictos. Y lo que tratamos de hacer es encontrar en Dios, en esa vivencia, bendiciones para nuestra vida y para otros. Es maravilloso escuchar cadenas y prisiones que fueron herramientas para bendición de otras personas. Vivencias. Esta iglesia es una vitrina de los grandes logros de Dios en la prueba de muchas personas. Acá hay personas que han perdido seres queridos y no se apartaron de Dios por perderlos. Y el dolor que vivieron y la manera espiritual que reaccionaron ante la pérdida ha sido para muchos de nosotros un ánimo tremendo. La prisión de Pablo era una herramienta y una vivencia que le daba ánimo a las personas. Así que cuando yo transfiero, amados, transfiero la vida de Cristo, pero también transfiero cómo Cristo obra en mis propias pruebas. Entonces, no reneguemos más de las pruebas de Dios.
A veces con Esther hablamos un poco mirando para atrás, ¿no? Hacemos una mirada retrospectiva, hacia atrás. Y miramos la vida en todos los años que hemos pasado y vemos todo tipo de pruebas. Y la verdad que si yo hablara en una forma humana diría, ojalá no las hubiera tenido esas pruebas, humanamente hablando, carnalmente hablando. Pero espiritualmente descubro que esas pruebas fueron la herramienta que Dios usó para cambiar mi forma de ser, mi carácter, lo que Dios tenía que pulir en mí. Pero también la manera en que yo pude reaccionar con humildad frente al dolor, frente a la pérdida, frente a la enfermedad, frente al conflicto, y descubrir en Dios la ayuda, mostrándome tal cual soy con los hermanos, llorando con ellos, pidiéndole ayuda en oración, no presentándome como una persona intocable, sino tan falible como cualquiera. Esa persona encuentra en esa vivencia una bendición para su propia vida. Por eso cuando hablamos de transferir vivencias, hablamos de compartir con el que estoy discipulando experiencias de la vida que le van a ser de ayuda para él. Ahora, hágala al revés. Cuando la vivencia la tiene la persona que voy a discipular, ¿cómo reacciono yo? Lo hemos dicho en parte de esto. Nos toca la lección 8, el tipo viene que se peleó con la mujer, quiere abrir el corazón y decir, necesito que me ayude porque estoy a punto de separarme. Querido, hoy nos toca la lección 8. Pedí un turno en el psicólogo, que Dios te ayude, pero acá damos la lección 8, no es así. Yo dejo la lección 8, escucho su dolor, le comparto cosas que Cristo hizo con mi vivencia, y aunque no di la lección 8, esa vivencia es mejor que la lección 8. De hecho, se los digo a los que tienen grupos pequeños. Los grupos pequeños son grupos de pertenencia, pero sobre todo de compartir en oración muchas vivencias y de ayudarnos unos con otros. La iglesia es eso, es una gran familia espiritual donde compartimos diferentes vivencias y las vivencias muchas veces son de dolor, de prueba, de pérdida, de enfermedad. Tienen que ser de bendición. ¿Y cuándo son de bendición? Cuando yo en esa prueba descubro a Cristo. Cuando yo en ese dolor descubro a Cristo. Cuando siento como como Job, que llega el capítulo 42 y estaba enfermo, estaba quebrado y la mujer le había dado la espalda. Pero él dice, Señor, yo sé que todo lo puedes, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y todavía no había sido sanado, pero había sido renovado porque en el dolor había encontrado un Dios del cual había escuchado, pero ahora lo había visto cara a cara, capítulo 38. Y después Dios lo sana, después Dios le multiplica la familia, después de Dios le da los bienes, pero la experiencia de renovación vino en una vivencia. Transferimos vida, transferimos vivencia. Cuarto, transferimos verdades. Dice aquí Pablo, otra de las cosas que transferimos son verdades. Lo que oísteis. Bueno, miren, algunos me preguntarán, ¿qué verdades se transfieren en un discipulado? Bueno, miren, nosotros tenemos varias herramientas. Por ejemplo, la Nueva Vida en Cristo. ¿Quién usó alguna vez el material La Nueva Vida en Cristo? Levante la mano. Muy bien. Tenemos las lecciones paso a paso, que estamos usando mucho. Los materiales que hay son importantes que sean buenos, pero son nada más que herramientas en las cuales yo los tomo y transfiero verdades. Y yo quiero hablarles aquí de que cuando uno transfiere verdades, inicia procesos en las personas. Yo me doy cuenta que cuando hago mi discípulo, se desatan procesos en la vida de él que tienen que ver, por ejemplo, con la relación con su esposa. Se desatan. Antes no estaba, pero al exponer la verdad, por ejemplo, Efesios 5, Colosenses 3, 1 Pedro 3, son todos capítulos que tienen que ver con la actitud del esposo a la esposa. Cuando vos desatás esa verdad, se inicia un proceso. ¿Cuál es el proceso? Un proceso de cambio en la relación con su esposa. Pasa lo mismo cuando un muchacho tiene que dejar una adicción, por ejemplo. Y yo traigo una verdad que tiene que ver con la libertad en Cristo, que tiene que ver con la mayordomía del cuerpo, que tiene que ver... Se desata en él una lucha en la cual la verdad de Dios le va a tener que ganar a la mentira del diablo y ese proceso lo va a transformar. Yo comparto verdades no humanas, yo comparto la palabra. En el protocolo de firma del centro del taller del maestro, los que entran tienen que firmar que están dispuestos a experimentar con la Biblia todos los días un tratamiento espiritual. Yo siempre digo, el centro no es un centro de rehabilitación, es un centro de discipulado. La verdad es eso. Porque ¿con qué medicación se los trata? Con la palabra. Porque creemos que esas verdades producen cambio. Rapidito.
¿Qué procesos se desatan cuando yo transfiero verdades? Número 1, un proceso de transformación. Busquen en su Biblia, 1 Tesalonicenses 2:13. Vean esto porque estos procesos se desatan en cualquier persona y hay que entenderlos cómo funcionan. Número 1, un proceso de transformación. ¿Quién tiene 1 Tesalonicenses 2:13? ¿Quién lo tiene? ¿Cuál es la palabra clave aquí? Actúa. La palabra griega que se utiliza allí es la idea de dinamita, de energía, de transformación. Lo que está queriendo decir Pablo es que cuando la palabra de Dios empezó a transferirse como una verdad, inició un proceso transformador, poderoso, es dinamita pura en el corazón de la persona. Imagínate, si esa persona no tiene el Espíritu Santo, vos le das la palabra, ¿cuál es el resultado? Nada. Lo corrige un poquito porque la Biblia sana por sí sola, pero ¿dónde empieza el proceso de transformación? Cuando el Espíritu Santo dentro tuyo empieza, pac, 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 lucho, y en un momento cedo, y empieza la transformación. Así que quiero decirle que cuando compartimos verdades con un discípulo, es un proceso de transformación. Primer consejo, no apure los procesos de Dios, no los apure, no los retrase, no los aborte. Son procesos que va, palabra de Dios, tiempo, palabra de Dios, tiempo. Y no puedo, pudo. ¿Cuánto pasó del no puedo al pudo? ¿Semanas? ¿Meses? Usted siga orando por él y siga compartiendo verdades. En un momento ocurre algo que solo el Espíritu Santo lo hace y ese proceso de transformación va obrando en la vida. Entre paréntesis, si transfiere una verdad que inicia un proceso, todos nosotros tenemos que estar en proceso de transformación. Pregunta personal. ¿Alguno de los que estamos aquí hemos detenido un proceso de transformación de Dios? No lo tenemos que hacer. Segundo proceso que se inicia cuando transferimos verdades. 2 Timoteo 3, 14 al 17. Rápido. ¿Qué dice 2 Timoteo 3, 14? Primero, un proceso de transformación cuando comparto verdades. Segundo, un proceso de convicciones. Observe. Alguien que me lo lea. 2 Timoteo 3, 14 y 15. 2 versículos. ¿Todo bien, Esther? Te noto un poco incisiva en la mirada, ¿no? Bien. 3, 14 y 15, ¿qué dice? Sí. Víctor, el primer verbo es aprendido, el segundo verbo es persuadido. El primer verbo tiene que ver con verdades que tienen que ver con conocimiento. El verbo persuadido es un conocimiento que se hizo una convicción. Se internalizó el principio bíblico y se convierte en una convicción. Un ejemplo. Voy a hablar de un testimonio personal pero anónimo. Hay una persona que se pasaba todas las noches, dale que dale. Conoce a Cristo como Salvador. Recibe a Cristo y después que tiene el Espíritu Santo adentro, vuelve a la noche. Pero ya no se siente bien, porque se da cuenta que ese no es su lugar. Empieza a ser el discipulado, recibe verdades y las escucha y las tiene ahí. Vuelve a ir a la noche al mismo lugar. Se sigue sintiendo mal, pero está en el lugar equivocado con la persona equivocada. En un momento la convicción le dice, pará, Cristo me transformó, yo ahí no tengo que estar más. Y esa verdad que daba vuelta lo llevó a una convicción tan grande que dice, basta, acá no voy más. ¿Qué lo modificó? Una convicción. Cuando dice que las sagradas escrituras que aprendiste desde la niñez, que las aprendiste pero en un momento te persuadieron. Yo cuando veo esa persuasión aparecen frases en los jóvenes, por ejemplo, yo esto no lo voy a hacer porque la Biblia lo dice. Es un tipo con convicciones, persuadido. Es un hombre que dice, yo no la voy a engañar a mi mujer porque estoy persuadido que la fidelidad y la pureza matrimonial es un principio y aunque todos lo hagan, yo estoy persuadido de esto. Es el trabajador que está en un grupo de trabajadores que roban. Todos roban en ese trabajo. Y él dice, yo no voy a robar.
pero dale, si nadie te ve. Yo no voy a robar. ¿Por qué? Porque yo estoy persuadido que yo soy hijo de Dios. Y el apóstol Pablo dice en Efesios 4, el que hurtaba, no hurte más. Hay un momento donde esas verdades que estoy transfiriendo se convierten en una convicción que marcan cambios en la vida de la persona. Así que, amados, amadas, que están trabajando en la vida de las personas, permitan que el proceso de transformación y compartir las verdades en el discipulado produzcan una convicción tan grande que haga efectos y cambios en las personas. Transfiero verdades, se inician procesos de transformación. Transfiero verdades, se inician procesos de convicciones. Tercero, transfiero verdades, se inician procesos de obediencia. Romanos capítulo 6, búsquenlo todos, versículo 17 al 22. Pablo acá dice, miren señores, cuando compartimos verdades se inician procesos de obediencia. Somos desobedientes seriales hasta que el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra vida. Y esas verdades nos llevan a un proceso de obediencia. Dice Pablo, Romanos 6, 17. Cacho, escuchá lo que dice. Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y mira lo que dice acá. Y libertados del pecado, vinimos a ser siervos de justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían con aquellas cosas en las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora habéis sido libertados del pecado. 2. Fueron hechos siervos de Dios. 3. Tienen como fruto la santificación. 4. Tiene como fin la vida eterna. Este es un proceso de obediencia. Creo que lo conté alguna vez, pero este ejemplo ayuda mucho en esto. Dan Nuesch contaba la historia de un vendedor de cartón. Los cartoneros venden el cartón por peso y le pagan por kilo. La agachada, ¿qué es? Mojar los cartones, porque pesan más. ¿Sabía usted? Yo me enteré ahí. Así que este muchacho compró un caballo para un carro. Miren lo que le estoy hablando. Bien sencillo, ¿no? Y hizo una cuota en pesos. Y juntaba cartón y mojaba, lo vendía y le daban más plata para pagar la cuota. Y le pedía a Dios que lo ayude y lo bendiga y le vaya bien para pagar la cuota. Pero un día dijo, yo no puedo mojar más los cartones. Yo soy de Cristo. Esto está mal y yo tengo que obedecer. Y aunque me paguen menos, yo voy a llevar los cartones secos porque quiero obedecer a Cristo. Algo muy sencillo, pero que se aplica a cualquier experiencia de la vida. Cuando comparto verdades, en algún momento se desata la obediencia. Lo que era desobediencia se hace obediencia. ¿Por qué? Por obligación. Porque si me ve el pastor me reta. Porque mis padres me pueden... No, yo obedezco a Cristo. Porque la obediencia en la vida cristiana es por amor, no es por obligación. Porque le amamos, guardamos los mandamientos. Y termino acá, hablamos de... Allá hay que enseñarle obediencia. Bueno, todos los chicos, saben que nacen y meten los dedos en el enchufe. Número 1, ¿qué compartimos? ¿Qué transferimos? ¿Cuál fue la primera B corta? Vida. Número 2, vivencia. Número 3, número 4, y acá termino, visión. La palabra que utiliza Pablo, y con esto estamos terminando, es lo que recibieron. Saben que la palabra recibir en el griego significa literalmente llevar algo consigo. Y es la idea de comprometerse a hacer algo que recibí del otro. Esa es la idea. Cuando él está diciendo lo que recibisteis es, ustedes recibieron algo, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a enterrar o lo van a poner a cabo? ¿Qué le está enseñando el apóstol acá? Que todo este proceso hay que transferirlo en otros. ¿Cuál es el objetivo de hacer un discípulo? Que reciba todo ese bagaje, toda esa carga, y él lo transfiera a otro. Esa debe ser la visión. Pablo le está diciendo, no se queden con esto. Por ejemplo, sería trágico que hagamos un discípulo toda la vida y quede ahí. Yo no sé cuántos de ustedes fueron conmovidos cuando Guillermo Piovano estuvo acá y lo hizo parar a todos y le habló del mundo y de 3.000 millones. Yo realmente siento que durante mucho tiempo hemos enseñado esta verdad y no la hemos ejecutado, y que el Espíritu Santo ahora nos está arrinconando, acorralando a todos diciendo, han recibido esto, ¿y qué van a hacer? Y tenemos que hacer un discípulo,
y tenemos que transferirle vida en Cristo. Ayúdanos, Señor. Verdades, ayúdanos, Señor. Vivencia, ayúdanos, Señor. ¿Para qué? Para que tenga una visión de ¿qué? De depender toda la vida de mí. No, de que suelte a tomar otra persona y que haga otro discípulo. Esa es la visión. ¿Con qué concluimos en esta noche? Bueno, concluimos que la batalla del cristianismo contra el mundo y contra Satanás solamente se va a ganar con discípulos. ¿Saben que cuando el cristianismo explotó en el año 300, luchó contra el paganismo? ¿Qué era el paganismo? Era la cultura del imperio greco-romano. El paganismo tenía una cantidad de dioses tremenda. El paganismo aceptaba el aborto, el femicidio infantil, la promiscuidad, el divorcio, la poligamia. Moralmente era un caos. Los cristianos decidieron por la fe tomar todas las verdades del Señor y transferirlas a los discípulos. La pregunta era esta: ¿cómo ocurrió semejante explosión de discípulos si lo que ofrecían los cristianos humanamente era menos atractivo que lo ofrecía el paganismo? Porque las personas veían en ellos que lo que compartían lo vivían. Era tan fuerte el testimonio de ellos que en medio de las pruebas y las dificultades y las persecuciones del imperio se unían a los cristianos y desechaban una vida pagana, porque acá se valoraba la familia, acá se vivía Cristo, acá estaban los valores que transformaban la vida. Entonces yo me pregunto, en un mundo que cada vez desecha más a Dios, en una sociedad que pondera al hombre y Dios no existe en nada, que cuando vos le empezás a hablar de Dios, es tu creencia, hasta acá llegamos. ¿Cómo hacer discípulos? Bueno, con un profundo compromiso con el Señor, de vivir y experimentar al Señor para que sea tan atractiva mi vida que diga, yo quiero vivirla como vos. Iglesia, hacer discípulos es un deber, no es un don. Por eso Jesús fue al monte de Galilea y dijo, vayan y hagan discípulos. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude en todo este proceso, a que aparezca la persona, a que le compartamos el Evangelio, a que hagamos estos procesos. Porque la verdad, en el final de la historia lo que va a quedar es cuántos discípulos pudimos hacer por el nombre del Señor. Las encuestas que hemos llenado son herramientas para tomar personas disponibles, personas que necesitan ser discipuladas, un montón que han recibido a Cristo y necesitan empezar estos procesos. Pregunto, si Cristo se presentara en esta noche y preguntaría, ¿quién está dispuesto a cargar con una vida? ¿Quién está dispuesto a transferir vida, verdades? ¿Quién está dispuesto? ¿Seré yo, Señor? Bueno, quiero decirte que si estás dispuesto, el Señor puede hacer en tu vida lo mejor, que es formar a Cristo en otra persona. Así que vamos a orar cada uno con el Señor. Terminamos acá, son las 10. Y vamos a tener un momento de oración personal. Luego va a venir aquí Jorge Coltino para pasar la bolsa. Y cada uno vamos a decirle, Señor, aquí está mi vida. Corrige lo que tienes que corregir y dame la carga de poder formar a una persona a Cristo.